Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mónica Velasco y es un placer darles la bienvenida a este primer webinar impulsado desde el Comité de Webinars de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina, AMASURU. Como saben, nuestra red está comprometida con promover el trabajo de las mujeres y visibilizarlo, especialmente aquel trabajo que realizan en temas de seguridad y defensa en toda América Latina y el Caribe. Hoy nos reunimos para abordar un tema de vital importancia que se denomina la cuantificación de los feminicidios. Voy a proceder a presentar a nuestra moderadora de lujo, Natalia Romero Marchesini, quien posteriormente presentará a las demás panelistas. Ella es profesora y licenciada en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es especialista en métodos y técnicas de investigación social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Brasil, y actualmente es candidata a doctora por el Programa de Estudios Sociales Interdisciplinarios, un doctorado binacional entre Argentina y Alemania. Es becaria doctoral de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede laboral en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Además de la investigación, se dedica a la docencia universitaria. Es integrante de la red Amasuru y su trabajo abarca o se encuentra orientado en estudio de mediciones de feminicidios, transfeminicidios y travesticidios, al activismo estadístico y la producción de información criminal. Le cedo en este momento la palabra a Natalia, quien procederá a también ir presentando uno a uno a las panelistas que nos acompañan este día. Gracias por estar aquí presentes y por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Para mí es realmente un placer poder estar hoy acá como moderadora de este webinar y también, bueno, compartirlo con nuestras expositoras, que son personas a las que admiro muchísimo. También quiero agradecerles a quienes se sumaron a este webinar, que nos están viendo, que nos están escuchando desde el otro lado. Como bien decía Bien. Mónica, la medición de los feminicidios es un tema que nos sigue interpelando más allá de los avances logrados, ¿no? Pero bueno, por eso pensamos en este encuentro para mostrar distintos enfoques, para seguir abordándolo desde la academia, desde las instituciones gubernamentales y también desde el activismo político. A través de las exposiciones buscamos explorar el universo social de las cifras, los cálculos, las estadísticas, las respuestas institucionales frente a esta problemática, los desafíos de clasificar este tipo de muertes en contextos femicidas particulares Red Amasuru con 2 S. y también las experiencias de la sociedad civil. Estaba desmuteada, Mónica. Como decía, las experiencias de la sociedad civil que utilizan a la cuantificación como herramientas de lucha, como instrumentos de emancipación, presionando a las agencias gubernamentales para garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas en América Latina. Eh, Hoy vamos a contar con la presencia de 4 destacadas expositoras con una amplia trayectoria que nos van a ofrecer, como les decía, distintas perspectivas que creo que en conjunto van a enriquecer el abordaje de esta problemática y también habilitar, ¿no?, reflexiones, cuestionamientos sobre la medición de los femicidios en nuestra región. La idea es ir presentando a cada panelista que realice su exposición durante unos 10, 13 minutos aproximadamente para que sea un poco más dinámico. Y una vez finalizadas esas intervenciones, abrir un espacio para las preguntas. Si lo desean, pueden ir dejando preguntas en el chat y las vamos recuperando hacia el final para poder generar un intercambio colectivo. Así que, si les parece bien, comienzo presentando a nuestra primera panelista, la doctora Claudia Daniel, que va a exponer sobre los estudios sociales de la cuantificación. Claudia es socióloga, es magíster en investigación en ciencias sociales y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora de CONICET en el Centro de Investigaciones Sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
en Argentina. Su área de interés es la sociohistoria de las estadísticas y la sociología de la cuantificación. Claudia construyó una trayectoria de investigación, primero con sus trabajos acerca de la génesis y la evolución histórica de las instituciones, perdón, estaba aceptando a alguien, de las instituciones de la estadística pública en Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, a la que más tarde incorporó una perspectiva comparada con Brasil. También se volcó a reconstruir la historia social y política de dispositivos estadísticos como la medición de la pobreza, el desempleo, la inflación en Argentina, interrogando procesos, mecanismos de construcción de esas cifras, abriendo realmente un campo novedoso de estudios para Argentina. Y luego se ocupó de analizar críticamente controversias estadísticas, procesos de politización de las cifras, llegando incluso a reflexionar sobre el rol de los números durante la pandemia de COVID-19. Claudia es autora del libro Números Públicos, las estadísticas en Argentina en el periodo 1990-2010, que fue editado por Fondo de Cultura Económica en 2013, y recientemente codirigió junto a Cecilia Larata Briones y a Andrés Estefane la compilación del libro Sociopolitical Histories of Latin America Statistics, publicados por Palgrave Macmillan en 2022, en la colección Study of the Americas. Se desempeña como docente en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dictó numerosos seminarios de posgrado en distintas universidades nacionales del país, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Rosario, y forma parte de un equipo editorial de la revista académica Estudios Sociales del Estado. Así que bueno, muchas gracias Claudia por estar hoy con nosotras, con nosotros. Es realmente un placer poder escuchar. No, al contrario, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá conversando estos temas que me parecen fundamentales. Y bueno, aparte, además en una temática particular, ¿no? La cuantificación de los femicidios. Si querés, podemos, la presentación. Dale, Dale. Gracias. Más que nada para ir guiando la conversación. Bueno, es interesante estar acá también pensando en las actitudes que suelen uno encontrarse respecto de la relación o la vinculación con las estadísticas, ¿no? En general, en las ciencias sociales hay como dos posiciones bien extremas, ¿no? Voy a simplificar un poco, pero se suele aceptar acríticamente estas herramientas, o al contrario, ¿no? Hay otra posición que las rechaza de manera dogmática. Esas dos posiciones, digamos, en realidad tienen detrás toda una serie de debates de larga data, ¿no? Respecto de debates epistemológicos, respecto del estatus científico de las ciencias sociales, ¿no? Para quienes usan las estadísticas y las aceptan y las consideran la única herramienta válida para asegurar la cientificidad de las ciencias sociales, o quienes, por el contrario, ¿no? Rechazan radicalmente cualquier posibilidad de cuantificar la realidad social, digamos. Dentro de esos extremos encontramos algunos matices, ¿no? Pero un poco la idea de introducir esta perspectiva, que es la de la sociología de la cuantificación, es la de, por un lado, promover, digamos, una mirada reflexiva y crítica sobre las estadísticas, las producciones y sus usos, al mismo tiempo desincentivar, digamos, ese uso más acrítico y dogmático, más ritualista, ¿no? De que puede aparecer a veces en algunos espacios académicos o en algunas agencias gubernamentales, ¿no? Donde todo debe decirse con cifras, aunque las cifras a veces no dicen todo, no digan nada incluso. Pero la sociología de la cuantificación, si querés pasar, Natalia, nos brinda, digamos, más allá de un debate o una crítica metodológica, nos brinda una consideración desnaturalizadora y reflexiva acerca de las fuentes, ¿no? De las fuentes estadísticas. Este es un poco el recorrido que yo voy a hacer de la presentación. Lo que quiero conversar con ustedes es qué es esto de la sociología de la cuantificación, mostrarles algunas preguntas, algunos enfoques típicos, y después llevarnos a la discusión concreta del poder de los números o la capacidad que tienen los números como herramientas en la discusión y en el terreno político, ¿no?
La sociología de la cuantificación básicamente es un campo que analiza prácticas de medición, digamos, todo aquello que se convierta en números, ¿no? Es un campo transdisciplinario que surge hace ya 4 décadas, digamos, que tiene sus propias escuelas anglosajona y francesa, que si bien emergieron de manera separada, en las últimas décadas han tratado de generar esfuerzos académicos conjuntos para interpretar justamente el rol y la naturaleza de los números en las sociedades modernas, en las sociedades actuales, contemporáneas más que modernas. La cuantificación, si querés pasar, Natalia, es el nombre en el que se designa, digamos, un fenómeno cultural y político muy amplio, que es el hecho de la acción de poner en cifras al mundo, ¿no? Cuantificar justamente es expresar, designar en forma numérica lo que estaba previamente expresado en palabras, ¿sí? Por lo tanto, digamos, los estudios de la cuantificación lo que se ocupan justamente es de analizar procesos de producción, de comunicación y de diseminación de números en general. Estos procesos se consideran que tienen una naturaleza social y política y que además tienen implicancias de otro orden, ¿no? Justamente los estudios de la cuantificación demostraron los vínculos entre la cuantificación, cómo ella está involucrada, digamos, no solo en la actividad científica, sino en la consolidación de los estados modernos, en la administración de las organizaciones complejas, en la evolución de los mercados y la economía, digamos. No es una herramienta, la cuantificación, que solo usen los científicos o los administradores del Estado, sino que es una actividad social, ¿no? Imbricada en relaciones de poder y que tiene efectos sobre el mundo que pretende describir. Por lo tanto, digamos, involucra, digamos, la sociología de la cuantificación observa no solo analiza la producción de estadísticas, sino de un montón de, digamos, dispositivos y herramientas de cálculo, tecnología, operaciones de, digamos, de construcción de medidas de desempeño, de ratings, de análisis de riesgos, costos-beneficios, todo aquello que suponga algún cálculo y una traducción numérica de algo que hasta ese momento o de otra forma sería visto en términos cualitativos. Entonces, justamente lo interesante es que en los últimos años esa capacidad, digamos, se expandió muchísimo, esa transformación del lenguaje, de todo el lenguaje numérico, ¿no? Aparecieron un montón de herramientas nuevas, no solo por los desarrollos tecnológicos, porque todo el tiempo podemos cuantificar incluso lo que hacemos o el trazado de lo que hacemos a través de la web, los dispositivos, la digitalización, etcétera, nos ha permitido también cuantificar una serie de dimensiones de nuestra vida, incluso cotidiana, que no eran previamente cuantificables de manera inmediata. Así que tiene, digamos, como territorio analizar, tiene un amplio territorio para seguir indagando sobre muchos otros aspectos. Sobre todo porque justamente los alcances de la cuantificación se expandieron muchísimo en los últimos años. Ahora bien, para ir un poco más al corazón de este enfoque, que es de la sociología de la cuantificación, que, digamos, tiene como una perspectiva de orden pragmatista y convencionalista, que está sintetizada en esta fórmula, digamos. Esta fórmula que ustedes están viendo es una fórmula acuñada por un sociólogo francés en los años 80, que se llama Alain de Rosier, donde, digamos, define la cuantificación como, digamos, la acción de primero convenir y después medir. En general, cuando hacemos, digamos, las mediciones estadísticas, uno piensa que está midiendo, ¿no?, los fenómenos sociales, la realidad social, alguna cuestión en particular, o midiendo a los grupos. Él plantea por primera vez que antes de cualquier medición, digamos, antes de cualquier elección o decisión técnica de cómo medir, está primero la convención de equivalencia, aquello de que nos ponemos de acuerdo intersubjetivamente respecto de qué estamos midiendo para poder medirlo, ¿no? Entonces, cuantificar, como les decía, es expresar en forma numérica lo que está previamente expresado en palabras. Y la acción que caracteriza, por ejemplo, el trabajo estadístico, según este sociólogo, es la de, digamos, convenir, acordar y luego medir. Si querés, Natalia, pasar. No. ¿Qué aspectos tienen, digamos, en particular la anterior vez?
las operaciones estadísticas, digamos, cómo estamos pensando desde el enfoque de la sociología de la cuantificación, qué significa una operación estadística. Por un lado, básicamente es un esfuerzo de objetivación, digamos, y con estos términos tratamos de eludir algunas cuestiones que tienen que ver con la discusión acerca de la objetividad o no de los instrumentos, pero en todo caso lo que las estadísticas logran a través de esta cadena de objetivaciones es simplificar una realidad que es mucho más compleja, realizar una síntesis que es considerada por quienes miden, digamos, por quienes producen esa estadística, una síntesis relevante, importante, ¿no? Ese dato, como sabemos todos, digamos, los datos no están en la realidad, sino que son producidos y son construidos a través de elaboraciones costosas, inversiones, decisiones respecto de qué medir, cómo medirlo, digamos, y tienen la ventaja de que las estadísticas le brindan un sentido objetivo y estable a la realidad, ¿no? Permiten después manipular esos números, esas tablas, esos gráficos, permiten la manipulación de esos objetos estadísticos. Y eso es muy útil para la acción, para la toma de decisiones, muy útil para el gobierno. Entonces, las estadísticas, digamos, desde este punto de vista, construyen la generalidad, como sabemos, ¿no? Las cosas, digamos, a partir de casos singulares, por un efecto de agregación, se construye eso que es general, pero en todo caso, digamos, esta operación de creación de nuevos objetos se realiza combinando elementos heterogéneos y dispares a partir de un principio de equivalencia, ¿no? Ese es lo importante que remarca, que trae a colación el enfoque convencionalista. Porque, digamos, toda medida, desde este punto de vista, es un proceso, en última instancia, convencional, ¿no? Y esto, digamos, no quiere decir que, digamos, tiene menos valor o que, digamos, que pierde fuerza ese proceso, sino solamente mostrar que hay toda una serie de acuerdos, de elecciones, de selecciones y recortes en ese proceso de producción de un dato, ¿no? Digamos, que es propio de todo el proceso de producción. La conceptualización, digamos, detrás de cualquier dato siempre va a haber, digamos, una mirada teórica, va a haber una serie de decisiones técnicas que suponen, digamos, que tienen implícitas una serie de presupuestos, una serie de valores que también recortan e influyen la realidad que están midiendo. Por lo tanto, digamos, en esta cadena del proceso mismo de construirla, ¿no? De objetivar algo, de volverlo objeto, están involucrados toda una serie de actores también, ¿no? Entonces, uno desde ese punto de vista del plano de los actores podría pensar la cuantificación como una serie de redes, de personas y de compromisos entre esos actores sociales, ¿no? No siempre estos objetos creados por las estadísticas son el resultado de procesos armoniosos, sin discusiones ni conflictos, para nada, digamos. Pero en todo caso, digamos, hay una parte, este aspecto convencional siempre abre espacio, da lugar a que las cifras sean potencialmente controversiales, ¿no? Lo que pasa es que este aspecto suele quedar más oculto en el discurso de los estadísticos y los expertos porque pone un poco en riesgo también, digamos, la fortaleza de los objetos estadísticos que producen. Suele utilizarse una metáfora, si querés pasar, Natalia, suele utilizarse una metáfora respecto a los objetos estadísticos que son cajas negras, ¿no? Esta idea laturiana de la caja negra, porque dentro de esa caja, digamos, están todos estos elementos, ¿no? Los actores que están relacionados, las técnicas, las elecciones, los marcos interpretativos o teóricos. Hay un montón de cuestiones dentro de esa caja negra que no se ven, que no salen a primer plano cuando el objeto estadístico circula, digamos, en los espacios, en la esfera pública, en los escritorios de los gobernantes, etcétera, etcétera. Digamos, esta frase me parece que sintetiza muy bien esto que les introduje un poco, digamos, sintéticamente. Es la frase que, digamos, toma todos estos aspectos que yo les mencionaba recién de la producción y elaboración de estadísticas, ¿no?
cómo la totalización estadística supone el sacrificio de la singularidad a partir de convenciones de equivalencia en favor de constituir, de crear algo nuevo, que lo importante acá que resalta de Rossier dice, algo lo suficientemente consistente y útil para el conocimiento y la coordinación de la acción, digamos. Hay algo de la consistencia, de la validez de esas cifras que tiene que ver en que resultan, digamos, en algún punto apropiadas y útiles para accionar, digamos. No solo es una cuestión de conocimiento, sino también para hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas impulsa a hacer esos números? Bueno, podemos pasar a la siguiente. Hay toda una serie traigo también a colación un manojo de interrogantes que pueden en algún punto como caracterizar bastante bien este enfoque de los estudios sociales de la cuantificación, que no es, digamos, del todo un campo como suele mencionarse o llamarse a los distintos campos más consolidados, ¿no? La sociología del trabajo, la sociología de la educación, sino, digamos, es una comunidad, digamos, de investigadores de carácter internacional que están interesados por esto, por los modos de producción, ¿no? De la cuantificación y los efectos sociales y políticos de esas cuantificaciones. Si querés pasamos para tener algunos ejemplos, qué tipo de preguntas se hacen, digamos, la idea de la conmensurabilidad, ¿no? Esto, ¿cuándo algo se vuelve conmensurable? Antes que algo que no pensábamos en términos de poderlo asociar a una métrica común, aparece asociado a una métrica común. Digamos, un ejemplo para, digamos, los femicidios, de hecho, sí, es un ejemplo muy claro, digamos, hay un momento político, unas condiciones políticas que hacen posible pensar el femicidio como un fenómeno conmensurable, pero también, digamos, otros ejemplos pueden ser, bueno, el medio ambiente, ¿no? Cuando se empezó a valorar, a dimensionar y a cuantificar el medio ambiente, la diversidad biológica. De hecho, hay mucha investigación y esfuerzos para medir el medio ambiente en términos de darle un valor monetario incluso, ¿no? Los precios son un modo de conmensurabilidad, ¿no? De asociar diferentes entidades a una métrica común. Entonces, por lo tanto, una vez que se hace, sobre todo, digamos, en las sociedades contemporáneas capitalistas, una vez que se hace esta traducción a un valor, parece ser más fácil incluso de discutir o darle peso a esa dimensión en una discusión, ¿no? Internacional, política, ¿no? Claramente, al tener un valor, los hechos podrían, ¿no? ejercer mayor presión para una toma de decisión política. Otra serie de preguntas tienen que ver más también con esto, de qué manera o cuándo se institucionalizan determinadas métricas, determinadas formas de medir. Esto tiene que ver con, digamos, el interés por reconstruir la génesis histórica, política, social de una forma de medida, incluidas, digamos, las mediciones estadísticas, ¿no? Una gran parte de la sociología de la cuantificación consiste justamente en esto, en mostrar cómo interactúan una serie de factores sociales, técnicos, políticos, culturales, en la creación de números que a lo largo del tiempo se vuelven muy estables. Piensen, por ejemplo, no sé, hoy ya está cuestionada, pero la medición, ¿no? Del Producto Bruto de un país, la medición, ¿no? De la riqueza de un país. Si querés podemos pasar, Natalia, al siguiente. Bueno, digamos, otra serie de preguntas, acá también, digamos, en términos de perspectiva histórica, uno puede preguntarse también cómo han cambiado los intereses, aquello que, digamos, en un cierto contexto histórico vale la pena ser medido, ¿no? Digamos, y esto involucra también a los femicidios, ¿no? Cómo surge en determinado momento la necesidad de esa medición o la posibilidad de esa medición. ¿Por qué aparecen ciertos objetos estadísticos o justamente desaparecen de una agenda, de un organismo estadístico, ¿no? A lo largo del tiempo estas evoluciones pueden visualizarse bastante bien, ¿no? ¿Qué rol cumplen las estadísticas en el ejercicio del gobierno, ¿no? ¿Cómo afecta la cuantificación al poder y a la política? ¿Cómo construye también relaciones de visibilidad, ¿no? Que se vuelve visible y que no a través de lo que, por ejemplo, un Estado cuantifica a través de sus censos, sus estadísticas, etc.
También hay preguntas que atañen justamente a el efecto performativo que tienen los números, y esto es, digamos, tomando, digamos, la idea de performatividad de Austin, digamos, cuando los números contribuyen a rehacer lo que supuestamente describen, ¿no? Y en qué medida logran, digamos, tener ese efecto. Algunos autores hablan de la reactividad de los números, digamos, qué reacciones generan en los individuos, en los comportamientos, y en ese sentido hablan, ¿no?, de una influencia en las conductas de las personas. Otros sostienen más bien que, digamos, que no le podemos atribuir a las estadísticas esta capacidad performativa porque, digamos, no rehacen la realidad, pero en algunos sentidos, sobre todo en las mediciones de fenómenos sociales, hay un aspecto, ¿no?, digamos, de recursividad o de capacidad de los números de contribuir a generar esa realidad que supuestamente describen. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, cuando en cosas como las crisis económicas, ¿no? ¿Cuándo se establece que hay una crisis económica? Bueno, hay un indicador económico que lo define. O para el caso argentino, ya que estamos muy embebidos con este problema, que es una hiperinflación, ¿no? Hay un número, digamos, hay un nivel, un parámetro que lo establece, y hay un acuerdo de los profesionales en relación a eso. Ese número es el que contribuye a establecer esa realidad de esa situación. Entonces, la performatividad tendría que ver con eso. Pero ¿cuándo y cómo, en qué circunstancias se generan estos efectos y en cuáles no, ¿no? Y por último, la cuestión de las controversias, ¿no? Digamos, las discusiones y las polémicas no basadas en números, sino sobre los números, ¿no? Que ahí es lo interesante, digamos. ¿Por qué? Porque son momentos densos, digamos, son momentos bien interesantes para analizar justamente los aspectos convencionales de las estadísticas que suelen quedar ocultos en los usos cotidianos de esos números, ¿no? Las controversias en algún punto desnudan que en todo caso esos principios que estructuran las mediciones podrían ser otros, o digamos, son cuestionables, entonces también son interesantes. Si querés, Natalia, paso rápido porque estábamos con el acuerdo de los 10 minutos. Bueno, digamos, un poco, digamos, los estudios, sobre todo los estudios históricos, digamos, la sociopolítica de las estadísticas, ha reconstruido este lazo tan estrecho entre la información estadística y la consolidación de los estados modernos, ¿no? Una de las primeras cosas, digamos, que aparecen en la formación de los estados es esta necesidad de registrar, ¿no? Los censos de población, digamos, el llevar, hacer legible esa población que se pretende dominar o gobernar. Las estadísticas son herramientas de poder en este sentido porque cumplen esa función y son muy importantes para los estados en términos de visualizar y establecer un orden respecto del territorio y de la población que se intenta gobernar. Si uno mira la evolución, digamos, desde el siglo XVIII en adelante, pero sobre todo, digamos, hay trabajos que se volcaron a entender, digamos, los cambios en las mediciones estadísticas en el siglo XX, uno puede identificar justamente las modificaciones entre los modos, digamos, las configuraciones del Estado y las herramientas estadísticas, ¿no? Planteando justamente que hay una evolución conjunta, una adecuación entre esas formas de medición e interpretación de la sociedad y la economía y los perfiles o los modelos de Estado, ¿no? Digamos, para cada modelo de Estado, el Estado liberal tuvo sus estadísticas, el Estado de bienestar tuvo otro tipo de estadísticas, y cómo dialogaron esos cambios a lo largo de los siglos, ¿no? El aspecto, por ejemplo, de las clasificaciones oficiales, ¿no? Cómo los estados construyen una serie de clasificaciones de las personas que nos permiten, digamos, establecen un poco también los lentes, las grillas a partir de las cuales otra serie de personas, como los cientistas sociales, quienes tomamos esos datos, vemos la realidad, ¿no? Los lentes con los cuales miramos la realidad tienen mucho que ver con cómo se clasifican a las personas en las grillas, ¿no?, administrativas estatales. Entonces, claramente ahí también hay un impacto, digamos, una fuerte influencia política. Estos aspectos, digamos, de los censos y de la conformación de los estados y cómo esa construcción se fue dando a lo largo de los siglos,
fueron los principales aspectos, por ejemplo, que interesaron a la historia de las estadísticas en la región latinoamericana, digamos, aquellos académicos que hacen historia de las estadísticas en América Latina tendieron a darle prioridad, por ejemplo, a la etapa, digamos, al siglo XIX y a ver el rol, o analizar el rol de los censos en la conformación de las imágenes de nación, ¿no? que dieron sostén a esos proyectos de construcción estatal. Entonces, esta impronta, digamos, el vínculo entre Estado y estadística, su evolución histórica, ha sido como el principal línea de influencia en materia de investigación en la región. No es que se agota ahí, digamos, hay un montón de trabajos interesantes para mirar, pero bueno, quería marcar este aspecto particular de cómo la historia de la estadística ha sido incorporada a la investigación en la región, porque también hay muchos trabajos respecto a la historia social, la historia institucional, más bien, de las oficinas estadísticas, ¿no? De cómo se fueron conformando esas capacidades de contar. Ahora, en los últimos años, como les decía al principio, surgieron un montón de nuevas herramientas bajo lo que se entendió como la gubernamentalidad neoliberal, nuevas cuantificaciones que, digamos, que justamente le restaron predominancia o centralidad al Estado, ¿no? Corrieron al Estado al primer plano, digamos. Hoy tenemos no solo organismos internacionales ¿no? haciendo estadísticas, sino empresas privadas, ONGs, think tanks, consultoras, digamos, los gigantes digitales, haciendo también cuantificando la realidad. Entonces el Estado perdió un poco la centralidad que uno le podía dar en el siglo XX y aparecieron un montón de formas nuevas de cuantificar, entre ellas rankings globales, indicadores de desempeño, benchmarks, digamos que estos también son analizados en términos de qué efectos de poder acarrean esos nuevos instrumentos de cuantificación. Esto se dio a llamar la nueva cuantificación, que surgió, digamos, en muchos casos, tuvo una trayectoria desde la producción, la generación en empresas privadas a el espacio público, ¿no? Que se trasladó a algunos estados, sobre todo en los estados de los países desarrollados, en términos de la nueva cuantificación pública. Si querés pasamos, Natalia. Estás muteada, Clau. Ahí está. Fueron mis manos. No, quería retomar la cuestión de que, porque bueno, con este panorama parecería que solo podemos reprochar a las estadísticas su compromiso o cercanía con el poder político, pero no siempre, digamos, las estadísticas han estado del lado de los poderosos, también han sido, como dijo Natalia Armas, de la crítica social. Hay, digamos, un trabajo, una publicación del año 2014 que acuña este término en francés, Stataactivisme, que es el primero que yo he encontrado que formula, digamos, una terminología para hablar de esta cuestión, ¿no? La participación política acompañada o motorizada por el uso de estadísticas. ¿Querés pasar? Y estas son las formas en que, digamos, aparece el activismo estadístico, ¿no? Digamos, por un lado, como una forma de reapropiación de la capacidad digamos, de la herramienta crítica y la posibilidad de hacer, digamos, una contrarrestar o confrontar con una autoridad, ¿no? Digamos, una herramienta que nos permite, digamos, oponernos a una autoridad, criticar, movilizar categorías diferentes para reivindicar derechos y defender intereses propios, ¿no? Ejemplos como la inclusión de las minorías sexuales o étnicas en los censos. Bueno, hay toda una serie de polémicas y disputas políticas que se han realizado en torno a cómo clasifican los censos en distintos países del mundo, incluso en Estados Unidos, hace un par de décadas atrás, respecto a cómo se cuantifican, ¿no? Cómo se reconocen a ciertos grupos. Muchas veces esos grupos, las minorías, logran intervenir en los procesos de producción de las cifras y darse, ¿no? Hay una posibilidad de darse visibilidad a partir de construir la relevancia, el peso, la importancia numérica que tienen frente al Estado, ¿no? Entonces,
Estas son una serie de también herramientas, ¿no? Con las estadísticas pueden ser herramientas para describir situaciones y denunciar injusticias sociales. Uno de los aspectos más interesantes también en función de cómo se puede ejercer ese activismo tiene que ver con la posibilidad de enfrentar desde adentro los propios efectos de retroalimentación de los números con las conductas de los individuos, ¿no? En las nuevas formas, en las formas más neoliberales de cuantificación, hay un espacio, digamos, para usar esas reglas, las reglas de producción de esos números y, digamos, reformatear desde adentro la producción del número en el que las personas mismas están involucradas. Esto sería como una forma de resistencia o crítica interna en los mismos procesos de producción de los números. Hay otras resistencias que tienen que ver más con apoyarse en números para debatir, para polemizar, para denunciar, para mostrar las injusticias, para dar visibilidad, y otras que tienen que ver con la resistencia interna a los procesos de producción de los números. Si querés, Natalia, ¿puedes pasar? Sí. Bueno, esto, dejarles, digamos, la idea de que saber que, digamos, que una medida en última instancia resulta de un procedimiento convencional no significa que, digamos, descartemos o desechemos a las estadísticas, que no tengamos que usarlas más, nada más que esta perspectiva convencionalista modifica la relación que nosotros establecemos con los números. Entonces hay que, digamos, creo que es importante saber preguntarse cómo se hacen los números, pero al mismo tiempo interrogarse respecto de qué hacen los números con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Bárbaro, excelente, Clau. Muchas gracias por la exposición. Pasamos ahora, a ver, tengo que sacar esto, si me dan un segundo. Esperen, que no sé cómo hacerlo, pero puede pasar. Tengo que cerrar. ¿Ustedes están viendo la presentación todavía? No, Todavía no, Nata. todavía no. Bien. Bueno, entonces, ahora sí. Paso a presentar a nuestra segunda expositora, la doctora Ángela Ollandi. Ángela Ollandi es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora adjunta ordinaria de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Ciudad de La Plata, también en Buenos Aires, Argentina, e imparte clases en el doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Desde 2006, Ángela integra equipos de investigación en dicha institución enfocados en violencias, delitos y en sistema penal. Desde el año 2010 integra equipos de extensión universitaria abocados a la promoción de espacios educativos, recreativos, culturales para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En 2012 fundó el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que actualmente dirige y del que tuve el placer de formar parte. Entre 2017 y 2019 coordinó el área de registros e investigaciones de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, encargándose de la medición de los feminicidios, coordinando la medición de los feminicidios a nivel nacional. Entre 2020 y 2021, la doctora Ollandi fue directora nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ha publicado numerosos artículos y capítulos y ha participado en diversos libros y compilaciones sobre violencias, delitos, instituciones de seguridad y de justicia en la Argentina. Ángela, también es un placer para mí poder contar con vos hoy en esta exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, bárbaro. Bueno, gracias por la invitación, realmente un placer estar acá. Arranco rápidamente, así le Comparto. damos continuidad a la exposición. La verdad que mucha de la
de los conceptos y de las referencias de Claudia me vienen muy bien para compartir con ustedes lo que pensé en estos 10 minutos de exposición que nos propusieron las coordinadoras, a las que nuevamente y moderadoras agradezco muchísimo por la invitación. Mi propuesta, bueno, el pedido de la organización fue tratar de hacer un pequeño pantallazo sobre el proceso de institucionalización de la medición sobre femicidios y feminicidios o feminicidios, según la normativa de la denominación de cada país, pero también puntualizar en el caso argentino, que a mí me parecía particularmente interesante por esta doble condición que refería Natalia, por un lado como académica que estudio procesos de cuantificación y políticas de seguridad y de abordajes de la violencia de género en general, pero también por la posibilidad de haber sido parte de organismos del Estado Nacional, en el caso de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial y en el caso del Ministerio de Seguridad de la Nación del Poder Ejecutivo, en procesos de institucionalización y de mejora de estadísticas de feminicidios y de estadísticas con perspectiva de género en general. Así que un poco lo que les tengo para mostrar combina los dos mundos, ¿no? El analítico y también algunas experiencias y problematizaciones que vienen de esas experiencias de gestión. Si pasás, Nati, a la siguiente, yo pensaba en tres claves analíticas que quiero proponerles para pensar los procesos de construcción de estadística oficial, de estadística estatal sobre femicidios en América Latina. Por un lado, insoslayable, el activismo del movimiento de mujeres y diversidades, del feminismo como movimiento, como colectivo, como espacio de pensamiento y acción más general, pero sobre todo de este movimiento de masas que con fuerza aparece masivamente en América Latina en este periodo que, bueno, arbitrariamente podríamos pensar en unos 15 años, aunque por lo menos en el caso argentino, desde el 2015 a la fecha es el momento en el que aparece con más fuerza. Estrechamente ligado a ese movimiento, el segundo lugar al que me parece relevante mirar es al proceso de reformas, ¿no? De los códigos penales que también en este periodo, ahí hay algunas diferencias en los años, no quiero entrar en detalles, pero que en los últimos 15 años se da en la región y que con sus diferencias, algunas de ellas sí quiero mencionar más adelante, devienen la incorporación de la figura de femicidio o feminicidio, en algunos casos como tipo penal autónomo y en algunos otros como agravante del tipo penal homicidio, en la gran mayoría de los países de la región. Y la tercera dimensión de análisis es la más concreta de generación o institucionalización de políticas de publicación de datos sobre feminicidio, en la mayoría de los casos en instituciones policiales y judiciales, en algunos casos como en Argentina, tenemos ejemplos en las dos instituciones, y en otros países no, aunque por supuesto también hay otro tipo de estadísticas sobre femicidios en instituciones de otro tipo. Si me da el tiempo más adelante voy a dar ejemplos. Si pasamos a la siguiente, quería trabajar o decir algunas, la siguiente, Nati, no sé si se escucha así. Esta cuestión del activismo. Ahí marcar dos preguntas, ¿no? Bueno, el activismo tiene en general un rol muy importante en la visibilización del femicidio y el feminicidio como un problema público de relevancia, ¿no? Como poner en la agenda esta cuestión. Y además, y esto de más larga data, el rol del feminismo en la conceptualización del concepto que en América Latina, si bien como todas y todos ustedes saben, es un término que tiene un origen anglosajón. Sí hay una importante conceptualización en América Latina, sobre todo estoy pensando en los trabajos en México, ¿no? Y en las discusiones que dieron lugar a este cuerpo teórico tan importante. Pero después hay otra generación, ¿no? de aportes que tienen que ver con los registros
de feminicidios o de femicidios basados en casos que aparecen en la prensa. En el caso de Argentina, su impacto y su uso en la discusión política, en la difusión del tema, es muy importante, e incluso es muy importante en su propio diálogo con las categorías de las estadísticas oficiales. Vuelvo un poquito más adelante sobre eso. Paso, estoy pasando un poco rápido porque quiero llegar al punto. La segunda cuestión, como les decía, tiene que ver con las reformas en los códigos penales, y acá solamente 2 puntos quiero marcar, más allá de la mención a los instrumentos normativos internacionales que son fundamentales para fijar una definición normativa de qué es un femicidio. Más allá sin tener en consideración todas las discusiones que hay en torno al propio concepto de femicidio, la diferencia con feminicidio. Después, si nos da el tiempo, podemos volver sobre eso, pero más allá de centrarme en la definición normativa de femicidio, ¿no? Como un homicidio por motivos de géneros, que se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y con la acción u omisión por parte del Estado, estos elementos que aparecen en la definición del grupo de expertas del MESEGBI, quiero plantear lo que me parecen 2 elementos muy importantes para pensar la comparación de cifras, de diagnósticos, de feminicidios en América Latina. Por un lado, y también, por supuesto, para revisar la estadística oficial. Por un lado, si es un tipo penal autónomo o si es un agravante, como en el caso de Argentina, ¿no? Un agravante del homicidio. Esto va a tener consecuencias muy importantes a la hora de pensar cómo construir estadísticas, qué circuitos, qué actores, qué tipo de medidas de clasificación y demás. Entonces, hay varios trabajos que revisan este punto. En la gran mayoría de los países es un tipo penal autónomo. Sin embargo, hay 5 o 6 países de América Latina, quizás me estoy perdiendo alguna cosa porque esto se mueve, son agravantes. Y la otra cuestión es la caracterización que aparece en la norma de qué es un femicidio, ¿no? Y para decirlo, quizás no quiero entrar en detalles porque quizás con quienes estoy dialogando son personas que conocen este tema en profundidad, pero por ejemplo hay legislaciones que tienen una definición muy restrictiva de femicidio, en la cual, por ejemplo, solamente es considerado femicidio el que es cometido en el marco de una pareja, y hay otras legislaciones como la Argentina, en la cual la definición es mucho más extensa y comprensiva de diferentes tipos de femicidio. Esto tiene consecuencias muy importantes a la hora de pensar en la comparación entre países, ¿no? La construcción de especies de rankings o incluso de evaluaciones acerca de en qué países hay más o menos, o incluso qué políticas son más eficaces que otras en la prevención o en la reducción de los femicidios. Si pasamos, pasemos esta y vamos directamente, porque veo que el tiempo corre, a contarles algo sobre la experiencia del registro de femicidios de la justicia argentina, de la Corte Suprema de Justicia. Participé en un momento de este registro, en un momento histórico que tuvo que ver con la construcción de una base de datos. Pasamos, Nati. La construcción de una base de datos, pero además el proceso de documentación, protocolización, apertura de bases de datos. Y me parece que sobre ese punto quiero marcar algo que veo en muchas publicaciones, en muchas discusiones, que se pasa por alto y que es una particularidad de los registros, tanto el judicial como policial en Argentina, que es la clasificación y la medición, la identificación como femicidio, aquellos casos con independencia del registro o carátula o tipificación o imputación penal, para decirlo más estrictamente, de feminicidio en la causa legal. Voy de vuelta a ver, porque esto es un poco complicado. Argentina y otros 4 países de la región clasifican como femicidio a los hechos por ciertos indicadores objetivos,
con independencia que el Poder Judicial los haya calificado como femicidio o no. Y esto es un dato, yo diría que es el dato más importante a la hora de, por ejemplo, comparar los datos de un país con otro, ¿no? Es decir, los países que toman este tipo de decisiones metodológicas, teóricas, políticas, por supuesto van a tener una cantidad de femicidios mucho más grandes que aquellos que restringen la clasificación, o más que la clasificación, la inclusión a aquellos casos que el propio Poder Judicial considera como femicidio o feminicidio. Esto me parece que es muy importante porque habla de una estadística que dialoga, interactúa y comparte cierto espíritu de visibilización e incluso, para decirlo de una manera un poco menos académica, incluso cierto espíritu de desconfianza, ¿no? Hacia el propio accionar de los operadores del Poder Judicial y policial, ¿no? Es una estadística que no quiere ser tautológica, que no quiere solamente medir lo que el Poder Judicial clasifica como feminicidio, sino aquello que aún no siendo clasificado como feminicidio por el Poder Judicial, responde a una serie de criterios y parámetros objetivos que permiten decir que un hecho es un femicidio. Yo en la diapositiva, no me acuerdo, creo que es la que viene, había puesto que el momento cúlmine o uno de los aspectos que me parecen más interesantes de discutir en una comunidad de activistas de diferentes países es el pasaje desde la definición normativa y o conceptual a la búsqueda de indicadores. Creo que ese es uno de los momentos cruciales en el proceso de estudio, de análisis de la cuantificación, si lo miramos desde quienes analizamos y desde quienes producimos, en este caso esquizofrénicamente asumo los dos casos, es una de las decisiones más importantes, ¿no? En el caso del registro de feminicidios de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, la guía es el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas por Razones de Género de la ONU. Ahí hay una serie de definiciones que se siguen, pero además en este registro se han tomado una serie de decisiones y de protocolos que me parece muy, muy interesante revisar, discutir y poner en relación con otros cuerpos normativos. Si pasamos a la siguiente, ya me pasé un minuto, así que no voy a tomar más de 1 o 2 minutos más. Quisiera remarcar otro aspecto que creo que es, no estoy segura de que es el único caso de la región, pero sí es uno de los únicos, que es que además de construir una estadística sobre feminicidios y femicidios es en la categoría en Argentina, existe un observatorio de sentencias de femicidio. Y además existe una variable que es la carátula, como precisamente no, o la imputación, más bien, dicho en términos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Como les decía, no es una estadística que solamente mide lo que la justicia define como femicidio, convierte en una variable de análisis el tipo de imputación legal. Y esto permite a lo largo de los años poder observar cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, bajado, mantenido igual el uso de la imputación legal por feminicidio o por femicidio en los poderes judiciales del país. En el caso de un país federal como Argentina, la construcción de una estadística nacional implica un proceso de coordinación, de construcción de circuitos entre diferentes provincias, que en este caso particular, pero también en la estadística policial de la que hoy no voy a tener tiempo de hablar, implica la coordinación entre instituciones con diferentes autoridades políticas, no solo de diferentes signos políticos, sino diferentes estructuras estatales que tienen que acordar circuitos de producción, criterios, políticas de capacitación. Retomando lo que decía Claudia, me parece que estos son aspectos centrales para entender lo que implica un proceso de construcción de estadística oficial. Y por otro lado,
algo para cerrar antes de la última diapo, que sí ya te pido que te vayas a la última, que tiene que ver con la incorporación dentro del registro de femicidios desde un momento muy temprano, no recuerdo, creo que es el año 2016, de los travesticidios y transfemicidios como categorías que son incorporadas en el registro de femicidios y que implica para una estadística oficial, institucional, además de una definición teórica, política, un problema importante de gestión, que bueno, que si después les interesa les puedo contar en el momento de las preguntas. Y la segunda cuestión que quería marcar en esto de la vinculación entre sociedad, entre registros no oficiales, registros basados en casos de prensa y estadística oficial, es la incorporación, por un lado, en el Código Civil, perdón, en el Código Penal y también en el registro de los llamados femicidios vinculados, que también, no con criterios de exhaustividad, pero que también se relevan en la estadística de la Corte. Les dejo, porque esto sé que va a quedar grabado, los enlaces tanto a los protocolos, a las bases abiertas. Ese era el otro dato que quería marcar, que me parece que es un salto cualitativo en toda la estadística oficial, que es la posibilidad de no solamente tener informes donde tenemos los números de casos, las variables que caracterizan a víctimas, a victimarios, sino también las bases de datos para que la comunidad de activistas, de estudiosos y demás puedan hacer sus propios análisis. Y ahora sí, nos vamos a la última, y perdonen, me tomé 4 minutos de más, dejarles algunas preguntas que me parece que son las preguntas que tenemos que seguir haciéndonos quienes nos interesan las estadísticas sobre feminicidios, que son, bueno, no lo veo todavía. No, Moni, ¿podés ir a la última? Ahí está, Ahí a modo de estamos. cierre. Por último, y esto desde el punto de vista no tanto del análisis, porque para el análisis está claro, pero sí para la gestión y sí para el activismo, que es no perder de vista que los registros y las estadísticas son instrumentos y no fines en sí mismos, ¿no? A veces en ciertas discusiones, por ejemplo, creo yo, y esto es muy polémico, pero bueno, acá estamos para discutir la idea del registro único, ¿no? Como un ideal, me parece que podemos discutir para qué, por qué, para quiénes. La segunda es qué diagnósticos nos permiten construir las estadísticas que hoy tenemos, ¿no? En América Latina, en Argentina. Tenía ganas de compartirles una mirada sobre la evolución de los feminicidios y las características en Argentina, pero bueno, no me da el tiempo. Pero me parece que tener ese diálogo de qué diagnósticos nos permiten hacer y qué no nos permite ver la estadística sobre femicidios, quiénes la usan, para qué la usan, y por último, la necesidad de empezar a pensar en otros indicadores vinculados a la violencia letal y altamente lesiva de género. Gracias y perdonen por los minutos que me tomé de más. Excelente, Angie, muchas gracias. Impecable, como siempre. Gracias, Eh, gracias. Pasamos ahora entonces a la tercera exposición, que va a estar a cargo de la abogada Angelina Solari. Angelina es, como les decía, abogada por la Universidad Nacional del Litoral, de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y candidata a magíster en criminología por la misma universidad. Además de la investigación, se dedica a la docencia universitaria y terciaria, trabaja en la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe, y desde el año 2019, junto a su equipo de trabajo, elabora sistemática y sostenidamente el registro de muertes violentas de mujeres y femicidios de la provincia de Santa Fe. Eh, si podés, Mónica, compartir la presentación, si no intento yo. Y bueno, y Angelina, un gusto poder tenerte acá con nosotras. Bueno, buenas tardes. El gusto es mío, es un placer por la invitación y compartir con las compañeras que están también en la presentación, en la ponencia. Eh, bueno, les hago un resumen de un poco la idea de la presentación de hoy. La idea de hoy es presentar
el proceso de medición de femicidios en la provincia de Santa Fe, que venimos realizando desde el año, en realidad desde el año 2014, y por otro lado, eso como algo general, por otro lado, particularmente la problemática de las muertes violentas de mujeres en contexto de criminalidad organizada que se están dando en el departamento Rosario en los últimos años. La idea de la presentación son 3 partes. Primeramente voy a hacer esta introducción sobre cómo venimos construyendo desde Santa Fe. En segundo lugar, presentar algunos datos vinculados más a las tasas y a las cantidades y cómo fueron fluctuando estas cantidades de muertes violentas de mujeres en la provincia y puntualmente en el departamento de Rosario. Y en tercer lugar, pensar y también decir algunas de las características y cómo fue fluctuando o cómo fueron modificadas en realidad las dinámicas violentas y las características de estos hechos que venimos registrando y que vienen tomando mucha notoriedad y tienen mucho lugar en la provincia. Si querés, podemos ir a la segunda o tercera diapositiva. La idea acá es mostrar brevemente cómo a partir del año 2014 se publican informes de homicidios y de femicidios desde la Fiscalía, y esta información lo que tiene de rico es que es una información que se construye de manera interinstitucional, es una información que se construye a partir de un proceso de triangulación, es decir, que hay equipos técnicos de distintas agencias, no solamente del Ministerio Público de la Acusación, que es donde trabajo yo, sino desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Rosario, en este momento también la Secretaría de Igualdad y Género de la provincia, aportan a la construcción de este dato que es unificado. Si bien más allá de todo, la fuente principal de estos informes son en realidad los legajos fiscales del Ministerio Público de la Acusación, pero a la hora de construir estos datos de homicidios y de femicidios, la información tiene mucha calidad y se intenta al menos tener el menor margen de error a partir de esta triangulación. Sobre los femicidios en particular, sobre los informes de femicidios en particular, que también se vienen realizando, no publicando desde el año 2014, pero sí tenemos información, una acumulación de información desde el año 2014 hasta el año 2023, un poco refiriendo a lo que recién comentaba Ángela, esta idea de la medición a partir de indicadores, teniendo en cuenta los protocolos. Bueno, esto también se sigue. Tenemos un registro que va por fuera de la calificación legal usada estrictamente en los legajos fiscales. Si quieren lo vemos después un poco avanzada la presentación para no quedarme acá en este tema que no es el punto. Pero bueno, eso es un poco el contexto de dónde nacen estos datos que ahora vamos a analizar. Si querés, podemos ir a la presentación, al primer cuadro, porque si lo cuento ahí, perfecto. Acá la idea, este cuadro lo que muestra son todas las muertes violentas, sin distinción de género, desde el año 2014 hasta el año 2023 en la provincia de Santa Fe. Rápidamente lo que podemos ver es que el porcentaje de la presencia de muertes violentas de mujeres, que son las que están en color azul abajo, capaz que sea un poco chico, de mujeres en la provincia de Santa Fe, tiene una presencia mucho más alta en el año 2022 y 2023 que en los años anteriores. En los años anteriores oscilaba entre el 7 y el 14%, salvo el año 2017, que es un poco más alto. En el año 2022, la presencia de muertes violentas de mujeres es casi un 20% del total provincial. Podemos pasar a la próxima diapositiva y vemos las cantidades de este fenómeno. Acá lo que podemos ver en esta diapositiva, las columnas en gris son todas las cantidades de muertes violentas de mujeres en la provincia de Santa Fe, y las líneas son los departamentos Rosario y la capital. Para quienes no son de Santa Fe hay que hacer una aclaración básica, que es que las violencias altamente lesivas en la provincia de Santa Fe se concentran en los departamentos la capital y en el departamento Rosario. Son fenómenos de violencia que se podrían decir urbanos, son los grandes centros urbanos de la provincia y se concentran en estos lugares. Lo que podemos ver acá es que la línea azul, que es la línea que muestra la violencia, que muestra los homicidios de mujeres en Rosario, o las muertes violentas de mujeres en Rosario, vemos cómo
tiene realmente un crecimiento abrupto en el año 2022, y este crecimiento es el que impacta directamente en el número de muertes violentas de la provincia. O sea que el fenómeno creciente en los últimos 2 años, al menos 2022 y 2023, 2024 va en la misma línea, aunque no esté acá en el gráfico, es un fenómeno acumulado en Rosario, que es para mirar en Rosario. Ahora, si querés, podemos ver la próxima diapositiva. Y una aclaración mínima en relación a esto también es que la tasa de muertes violentas de mujeres es muy alta en el departamento Rosario, es de 9.7 homicidios de mujeres cada 100.000 habitantes, que si bien no es técnicamente no es correcto técnicamente compararlo con provincias, pero pasa que no podemos compararlo con otros departamentos, pero bueno, si lo comparamos con provincias que tienen tasas muy altas, o las tasas más altas de Argentina en los últimos años, como son, por ejemplo, Tucumán y Chaco, esas provincias tienen una tasa de 3 muertes violentas de mujeres cada 100.000 mujeres, y el departamento Rosario tiene 9.7, siendo que los años anteriores oscilaba entre 2 y 4, es decir, que realmente el impacto es alto estos últimos 2 años. Acá lo que podemos ver en este cuadro es cómo esta cantidad de, lo que vemos en las barras, que también vemos que crecen en los últimos 2 años, son las cantidades de muertes violentas, exacto, en el departamento Rosario. Perdón, la línea son las cantidades de muertes violentas en el departamento Rosario. En cambio, en las columnas lo que vemos son las muertes violentas que están catalogadas o clasificadas como en contexto de criminalidad organizada. Esto es súper interesante, quizás lo podemos ver en las preguntas, porque capaz que no tengo tanto tiempo para ahondar en eso, pero este concepto de etiqueta de contexto de criminalidad organizada es una etiqueta que se utiliza en general para todos los informes de homicidios, son etiquetas que tienen, en realidad agrupan distintos tipos de casos, que son muy diversos entre sí, pero en general agrupan casos que son de homicidios por conflictos interpersonales, por robos, en contexto de conflictos interpersonales, en contexto de robo, en contexto de criminalidad organizada, de economía ilegal y otros tipos de contexto. Y acá vemos cómo, de nuevo, esta gran cantidad de muertes violentas en el departamento Rosario es impulsada por este tipo de muertes en contexto de criminalidad organizada. Podemos seguir, si seguimos en las próximas 2 diapositivas, la idea es escuetamente contarles que más allá, además de cómo el fenómeno fue creciendo, cómo hay un fenómeno a nivel de cantidad y de números y de volumen, también fueron mutando las características de las muertes violentas de mujeres. A grandes rasgos, si vemos esto, lo que podemos decir de esta información construida en estos últimos 10 años es que, al menos en Santa Fe, en los últimos 10 años, los medios empleados que se utilizaban para las muertes violentas de varones siempre fueron predominantemente las armas de fuego. En cambio, para las mujeres, al menos hasta el año 2021, había otro tipo de modalidades, armas cortantes, ahorcamiento, fuerza física. En cambio, en los últimos 3 años, no sé si se puede ver, capaz que está un poco chico el cuadro, pero si se puede ver, el medio empleado se asemeja muchísimo al de varones, y 8 de cada 10 mujeres son asesinadas con arma de fuego, al igual que los varones, que casi 8 de cada 10 varones o más son asesinados con arma de fuego. Entonces vemos cómo no solo mutan, o sea, hay muchas características que se van modificando en estos últimos 3 años. Lo que nos sucede a nosotros es que venimos registrando todo este cúmulo de información y nos encontramos con este fenómeno de los últimos 3 años. Por otro lado, también rápidamente vemos que hay una modificación en los lugares del hecho, muy rápidamente, si quieren lo vemos bien después, pero también en general los varones han sido asesinados en la vía pública y las mujeres en lugares, en domicilios particulares, propios o en convivencia con sus agresores. Y en los últimos años también se va asemejando el lugar del hecho al lugar del hecho de los varones. Ahora sí, voy a pasar a describir un poco más pormenorizadamente, si quieren seguimos una diapositiva más, en relación a
este contexto de criminalidad organizada, que en realidad es como es el punto de lo que quería mostrar hoy, cómo esta propuesta de medición de homicidios en contexto de criminalidad organizada es muy interesante para pensar en grupos, en acumular casos que tienen algunas cuestiones y dinámicas de violencias vinculadas entre sí, pero es una etiqueta que agrupa casos muy disímiles que tienen, en realidad responden a problemáticas diversas. La etiqueta general de criminalidad organizada agrupa homicidios vinculados con mercados de producción y distribución o bienes o servicios que son definidos como ilegales, o cuando algunas personas involucradas, víctimas o supuestos autores, pertenezcan a este tipo de grupos. Como vemos, es una agrupación muy amplia, y cuando empezamos a mirar los 164 legajos, que son los 164 legajos de las víctimas que fueron asesinadas entre 2014 y 2023 en el departamento Rosario con este tipo de modalidad o en este tipo de contexto, empezamos a encontrar que hay dinámicas violentas muy diversas. Entonces es por eso que hacemos una propuesta de subcontextos, y los dividimos en dos tipos de casos que eh, quiero hacer una salvedad, que un poco también como comentaba hoy Claudia, esta idea de agrupar termina sacrificando singularidades, y hay muchas complejidades en torno a eso. Son extremadamente discutibles estos grupos o estas agrupaciones que estamos haciendo, pero son una forma de empezar a problematizar, a visibilizar, a identificar incluso factores de géneros hacia adentro de estos grupos, y no poner una etiqueta tan general que genera en realidad un poquito más de limitaciones que de aciertos para seguir analizando. Acá en este primer grupo de subcontextos podemos ver este grupo de casos, que en primer lugar vemos en la primera línea ataques a mujeres asociadas al lugar que la víctima ocupaba o a la que la actividad, perdón, tengo que decir algo previo. Este primer grupo de casos está vinculado con hechos en los cuales los agresores se dirigían o tenían la intención de asesinar a la víctima que terminó finalmente siendo asesinada. El segundo grupo de casos, que lo vamos a ver después, son víctimas que se podrían llamar más ocasionales, a las cuales la dinámica violenta no estaba dirigida hacia ella. En este primer grupo sí vemos ataques a mujeres asociados al lugar que las víctimas ocupaban, o a los roles que desarrollaban dentro de una organización. Y lo que podemos decir de estos grupos, de este grupo de mujeres, que son el 25% de la totalidad de estos casos que estamos analizando, y estas mujeres en general, lo que podemos decir es que en realidad los roles que ocupaban hacia dentro de la organización no eran roles jerárquicos, excepcionalmente lo eran, en general son roles realmente subordinados dentro de las organizaciones criminales, y fueron asesinadas en algún contexto vinculado a ello. Además, tenemos otro gran grupo de casos, que son 43 víctimas, que son ataques vinculados a la participación de familiares, parejas o personas cercanas en organizaciones criminales. Es decir, que las víctimas fueron asesinadas no por su rol, lo digo muy rápidamente y eso lo podemos igual problematizar, pero bueno, no fueron asesinadas en vinculación con su rol, sino por el rol de algún familiar, en general varón, que sí participaba de estas organizaciones. Además, ataques a mujeres que se resisten a demandas de organizaciones criminales de las que ellas no formaban partes. Este grupo de casos se vio particularmente en los últimos años, y son mujeres que en general eran madres de chicos que las organizaciones criminales les exigían que participen en la venta o en la comercialización de estupefacientes, y ellas resistieron hacia afuera, en sus barrios, en sus comunidades, eran mujeres visibles que se resistían y que terminaron siendo asesinadas por ello. Y el último caso, que son 3 víctimas, son ataques a testigos, mujeres que eran testigos de causas penales. Si quieren podemos pasar al segundo grupo de casos, que son estas víctimas que se podría decir que son más ocasionales.
Y acá tenemos mujeres que estaban comprando estupefacientes fuera de un búnker y murieron cuando ese búnker fue atacado, mujeres que mueren víctimas de disparos que se producen en el marco de tiroteos entre grupos distintos y ellas no tenían absolutamente nada que ver, simplemente estaban transitando. Estas víctimas tienen presencia en todos los años, desde 2014 hasta el año 2023 tienen presencia y son números bastante similares. Ataques a mujeres aleatorias para demostrar poder en el territorio. Esto es un fenómeno del año 2022. Y ataques por error, tanto de identidad o de domicilio, que también tuvieron muchísima presencia en los últimos años. No sé si ya estoy con poquito tiempo, pero para hacer una conclusión sobre la presentación de estos datos, igual los podemos seguir hablando ahora con las preguntas. Quería como comentar que en realidad este esfuerzo metodológico de segmentar los universos, la idea es lo que se está trabajando, lo que pensamos, es empezar a registrar cómo en estas dinámicas, nuevas dinámicas, se podría decir violentas en el departamento de Rosario, se empiezan a registrar otro tipo de violencia de género, que también un poco esa es un poco es lo que nos proponemos, es una deuda pendiente que quizás tenemos dentro de las mujeres, tanto como feministas, o en el mundo académico, o en los espacios de las agencias penales, pensar en qué otro tipo de violencias de género están afectando a estas mujeres por fuera de los femicidios más tradicionales conocidos como femicidios íntimos o femicidios sexuales. Y en este marco, en los subcontextos, empezamos a ver algunas cuestiones vinculadas a la violencia de género. También es algo que no lo tenemos cerrado y por eso estamos acá también discutiéndolo, y es interesante tener otras opiniones y visiones sobre la temática, pero hemos empezado a registrar y a ver algunos tipos de violencias que se empiezan a estar más presentes en estos territorios, y que están muy vinculados hay distintos tipos, pero por dar un ejemplo, hay muchas violencias vinculadas con el rol de las mujeres como madres, que representan este rol de resistencia. Hay tipos de violencias excesivas sobre el cuerpo de las mujeres que no registramos sobre los varones. Bueno, también volvemos, pero hay violencia sexual sobre las mujeres, hay utilización de esto hacia adentro de las organizaciones criminales. Y es un desafío, bueno, lo dejo como pregunta o como conclusión, es un desafío poder seguir en esta línea y poder identificar la violencia de género en este tipo de violencias. Gracias. Gracias, Angelina. Muy, muy interesante y sobre todo trayendo esta categoría de feminicidios que no es tan habitual, pero que sí está en auge, ¿no? En comparación con otros contextos femicidas, me parece que es súper interesante lo que acabas de exponer. Gracias por la Gracias. exposición y pasamos ahora entonces a la presentación de Alessandra Jungs de Almeida. Alessandra es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa María en Brasil y es candidata a doctora en breve, estamos esperando que suceda, en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Es investigadora del Laboratorio de Datos y Feminismos y del Programa de Estudios de la Mujer y Género, ambos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Alessandra es cofundadora de la red Amazuru y es nuestra representante en Brasil. Ha escrito numerosos trabajos académicos, una de sus últimas publicaciones ha sido en coautoría con Lauren Klein y Catherine D'Ignazio en la revista norteamericana Datos y Sociedad. Su investigación conecta el activismo transnacional y la organización feminista con el derecho al aborto y las violencias contra las mujeres. Gracias, Natalia. ¿Me escuchan Gracias. bien? Perfecto. Voy a Bien. intentar compartir tu presentación. Tiene que funcionar. Ustedes me dirán. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Va? Gracias, Natalia. Gracias, Mónica, por organizar este evento hoy. Creo que es muy importante y creo que todas las presentaciones tienen como conexiones entre sí. Yo voy a hablar sobre un proyecto en el cual estoy trabajando desde 2022.
chamado Dados contra o Feminicídio. É um projeto coliderado por pessoas que vivem em Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos e Inglaterra. Isadora, Catherine, Helena e Silvana. E é um projeto que, bueno, aí les comparto, se puedes passar para o próximo. Então, é um projeto de investigação qualitativa que busca compreender, bueno, escutaram como Cláudia dijo no final sobre a questão do activismo de dados, que algumas, então, há algumas iniciativas de resistência em relação a dados, verdade? Que vêm como buscar também utilizar os dados para a resistência. Esse projeto Dados contra o Feminicídio faz exatamente isso. Não recoletamos dados, somos uma equipe de investigação, pero intentamos entender as organizações, iniciativas e activistas e periodistas que recolectam dados, entender esses processos sobre o feminicídio. Então, somos um projeto de investigação, tentamos também construir tecnologias digitais com os ativistas para que seja um processo mais fácil de recolecta de dados, já que muitos grupos com os quais conversamos recolectam dados desde diários, então utilizam muitas as mídias para recolectar os casos de feminicídios em diferentes países, de Brasil a Canadá. E também somos uma comunidade de prática, ou seja, estamos em contato, somos transnacionais, há diferentes grupos aí em contato. Natália agora está no grupo, por exemplo, de WhatsApp, estamos como conectadas desde diferentes lugares do mundo. O próximo, por favor. Então, para dizer para vocês que o fenômeno do ativismo de dados sobre os feminicídios, lo que hemos percebido a lo largo del tiempo, es que son como muy diversos, como yo les dije, pero están también extremadamente extendidos, no solamente a lo largo del tiempo, pero también en diferentes lugares alrededor del mundo. Sabemos que hay, por lo menos, pero bastante enfocado en las Américas, de Canadá, como he dicho, a Uruguay. Sabemos que há 180 proyectos al menos recolectando dados de feminicídio desde a sociedade civil, ou seja, são grupos que fazem isso desde a sociedade civil, ou enfrentando governos que não recolectam esses dados, ou enfrentando governos que recolectam de maneira mal hecha esses dados, porque ou não categorizam da maneira como que as feministas pensam que deveriam ser categorizados, ou porque simplesmente não publicam esses dados, como o Brasil, por exemplo. Então, muitos desses grupos também surgiram, especialmente depois de Ni Una Menos, depois de 2015, e aqui desses 180, como les disse, não é, há muito mais que isso, pero os que conseguimos como recolectar são esses 180 grupos, e a maioria surgiu depois de 2015, desculpa. O próximo. Então, para compartilhar um pouco com vocês, esse é o mapa de los grupos com que o projeto já há como trabalhado e colaborado, e também entrevistado e hecho investigação. Já hicimos entrevistas com 41 grupos ativistas em todo o mundo, pero especialmente nas Américas, como podem ver aí em verde e naranja também, são todos os que entrevistamos. E estão em mais de 18 países, e os que estão em naranja aí são grupos com os que nós hemos colaborado para construir plataformas e tecnologias para facilitar o processo de recolecta de dados sobre feminicídio desde essas organizações. O próximo. Bueno, de los ejemplos de recolecta de plataformas que hicimos es el chamado marcador o resaltador de dados en español, que básicamente lo que percebemos es que muchos activistas abren muchas noticias por día, às vezes trabalham 3 horas por dia abrindo notícias de feminicídios, de muertes, não sempre são sobre feminicídios, às vezes são repetidas. E então, o que hicimos foi, junto com elas, criar esse resaltador de dados que basicamente ressalta os nomes, os lugares e as fechas, os números, e assim mais facilmente alguns ativistas conseguem perceber se já recoletaram aquela informação ou se aquela informação não é, por exemplo, interessante para eles. O próximo.
Pero pido también a Natalia que comparta un enlace, que todas esas informaciones estoy hablando rápido, pero están más como explicadas en el enlace que Natalia va a compartir con ustedes. Ustedes pueden hacer el download de ese resaltador y también de la plataforma en ese slide que está apareciendo ahora. Entonces, la plataforma, voy a ser muy breve aquí, podría quedar un tiempo, pero básicamente lo que hace es, tengo que también ser clara sobre eso en conversación con las otras presentaciones. El proyecto entiende que es importante que cada grupo activista tenga su manera de recolectar, porque también hay algo muy importante que es la contextualización. Por ejemplo, essa plataforma que criamos com as activistas, que funciona em espanhol, inglês e português, tem para cada língua um modelo de machine learning diferente e que foi um processo de quase 2 anos para cada um desses modelos que as activistas mesmas treinaram ao longo do tempo. Então, o que hace é fazer como filtraje em diferentes como fuentes de diarios y desde ahí, desde palabras clave, hasta entonces después un segundo filtraje desde ese modelo que las activistas entrenaron. Entonces son dos fases, básicamente. Lo que hace con que sea más específico que el Google Alerts, porque las activistas que usan el Google Alerts para encontrar los casos de feminicidio acaban por encontrar como tener que accesar como miles de informaciones, às vezes em um espaço curto de tempo, especialmente se a geografia que analisam é maior. Então, o que essa plataforma hace é deixar mais específica a busca, dizemos assim. Pero sabemos, por exemplo, que comunidades indígenas, que os feminicídios de mulheres trans, que os feminicídios de pessoas mais vulnerabilizadas são muito contextualizados. Então, não queremos como estar en lugar de esos procesos de recolecta, pero ser un soporte a más, un apoyo a más para esas activistas. Entonces, esos casos, especialmente para grupos más vulnerabilizados, las activistas, es muy importante que estén muy contextualizadas, acabam sabendo por grupos de WhatsApp de las propias comunidades, por ejemplo, sobre esos feminicidios. Y si ustedes quieren, pueden hacer un proyecto, crear un perfil nessa plataforma, é tudo gratuito, é um projeto de investigação e por isso que somos um projeto de investigação e estamos com o largo do tempo também aprendendo no processo. O próximo, por favor. E então, o próximo slide é sobre o livro de Catherine D'Ignacio, que é a diretora do laboratório de dados mais feminismo no MIT, e publicou esse livro há como 2 meses, e o livro faz parte do projeto que les mencionei, o projeto Dados contra o Feminicídio. E pensei em trazer, penso que seria interessante a conversação que eu traga essas questões de uma análise que foi feita no livro, que aparece muito nas entrevistas que eu também participei entrevistando e recoletando dados de diferentes maneiras, também recoletando dados com as activistas que trabalham com feminicídios em Latinoamérica. Então, o capítulo 6, se puedes passar, Natália. Então, há como 4 etapas que Catherine separa o ativismo de dados sobre o feminicídio. Um primeiro momento seria iniciar o esforço do monitoreio. Um segundo momento seria investigar, que é encontrar e verificar a informação, que seria esse momento de ir a essa plataforma, por exemplo, o Google Alerts, ou grupos de WhatsApp, ou a conversação com pessoas da cidade, ou diários físicos, por exemplo. Então, um terceiro momento é registrar, é a extração, a categorização, a classificação da informação, que também falamos um pouco aqui antes. E, por fim, que é o que eu vou falar, se pode passar para o próximo, o que chamamos de rechazar, mas usar a informação, que é entender para onde vão os dados, quem os usa, e entender também que as más, e também falaram disso, que é muito mais do que solamente contar as mortes, verdade? É saber usar e conseguir usar e querer usar politicamente esses dados também. Muitas feministas, ativistas de dados entendem que não interessa se é 100 ou uma pessoa que morreu por um feminicídio. Já basta uma para
bueno, essa morte ser contada es una persona, es una mujer con una historia, etc. Entonces voy a hablar un poco de eso muy rápidamente aquí. El próximo, por favor. Y perdón que essas artes estão em inglês, pero a artista que se chama Melissa Teng, não traduzimos aún essas artes, pero lo traducí tudo à direita, então podemos conversar. Então, seria esse momento de rechazar, seria rechazar o feminicídio utilizando os dados como uma tática e uma luta mais ampla y rechazar los datos y la cuantificación mientras se utilizan los datos y la cuantificación, porque es eso que estoy diciendo, que las feministas que son activistas de datos tienen una percepción muy crítica de la cuantificación, del entendimiento de que esas muertes no son números, pero al mismo tiempo cuentan esos números, cuentan esas muertes, cuentan esas personas, para mostrar como essa violência estrutural está conectada a questões mais amplas, como o patriarcado, por exemplo. Então, vou falar desses 5 temas dentro de isso, muito rapidamente também, se pode passar para o próximo, Natália. Então, as ativistas, a partir de la recolecta e classificação de dados de feminicídio, elas buscam cambios nas práticas institucionais de los gobiernos, de las políticas públicas, de la legislação, através da incidência política, o cabildeo, dizem na Argentina, é verdade, com os atores políticos. Então, há diferentes exemplos de como activistas fizeram isso, de las quais entrevistamos, e seguramente vocês têm outros exemplos com vocês. Pero yo traje un ejemplo desde Brasil, del Fórum Cearense de Mulheres, un grupo con quien hemos trabajado hace mucho tiempo en Brasil, en que dicen, trabajamos mucho en ese incidente, en la incidencia política, publicando los dados, y luego empezamos a notar la discrepancia entre el reconocimiento del feminicidio por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de Ceará y los dados que ellos recompilaban. E aí, então, começam a questionar a Secretaria de Seguridade. E a Secretaria de Seguridade, nesse caso, por exemplo, começa a sacar os dados de serem públicos. Então, há sempre essa intenção de reformar o que está puesto, de dialogar também com o Estado em muitas iniciativas com que hemos conversado. Por exemplo, Lupa Feminista em Rio Grande do Sul também tem muitas conversações com o governo estatal para mejorar en la clasificación que tienen de feminicidios. El próximo. Entonces, el próximo que tenemos es recordar, las activistas usan los datos para recordar las vidas individuales y colectivas perdidas por la violencia estructural. Entonces, aquí el ejemplo en esta imagen es de una iniciativa llamada Cortar el Hilo de Uruguay, que coordenou um projeto de arte bordado com os nomes de las mujeres muertas para se acordar de elas e lembrar acordar uma por uma de todas as mulheres que han morrido por feminicídio nessa localidade. Então, esse seria um exemplo de recordar. Não sei se é a tradução ao espanhol correta de verdade, mas em português seria lembrar. La próxima, por favor. Entonces, uno de los usos, que tal vez también sería el último en la línea aquí, es revoltar, o sea, a partir de los dados apoyar la movilización política y la acción colectiva en espacios públicos mediante el uso de dados en protestas, intervenciones artísticas, campañas. Hay también diversos ejemplos de eso en las protestas de Ni Una Menos en Argentina, por ejemplo, los dados están presentes en las imágenes, pero aquí traigo uma informação que comparte uma organização anônima de México que está em uma localidade muito violenta e que diz que os dados que eles recolectam têm servido também como algo como para ser utilizado em las protestas como uma maneira de exigência. Então, é também um exemplo de como utilizar os dados e esses números que são pessoas. O próximo, por favor. E já estou casi. Então, replantear, que seria em inglês
frame, counterframe, desarrollar contranarrativas sobre el feminicidio, ya sea haciendo justicia a las vidas de las mujeres asesinadas o desafiando las representaciones de los medios o las estadísticas oficiales. Entonces, las activistas utilizan sus datos para rechazar esas narrativas, plantear sus propios marcos narrativos en su lugar, como criando mapas, criando diseños, cómics y diferentes histórias sobre o feminicídio, como por exemplo essa sobre o transfeminicídio na Argentina, que hace Agência Presentes e que realiza reportagens periodísticas com profundidade sobre os transfeminicídios e travesticídios no país, para desafiar essas narrativas que são estigmatizantes. El próximo. E então, por fim, reparar que seria apoiar ou prestar serviços a comunidades e para a família. Então, as activistas também utilizam e fazem circular os dados para reparar e sanar as famílias e comunidades afetadas por la violência. Por lo general, se trata de grupos que trabalham diretamente, muitas organizações trabalham diretamente com as famílias e as pessoas afetadas. Eles proporcionam serviços, apoios e acompanhamentos. Aqui é um exemplo do Sovereign Bodies Institute de Estados Unidos e Canadá, que publica kits de ferramentas para as famílias e comunidades afetadas, mas também temos outros exemplos em Brasil, de organizações que fazem isso, que como mais marcadamente, não de maneira tão organizada, mas que acabam fazendo isso porque o Estado não está fazendo. E por fim, o último. Aí, então, o que hemos observado e o que Catherine... O livro está público de Catherine, aberto para quem queira, no enlace que Natália compartilhou, aí está. Então, percebemos que as activistas fazem o uso e o rechazo de los dados, e esse rechazo durante o uso de los dados. Elas têm um entendimento e disseram isso muitas vezes nas entrevistas e conversações com nós outras. Nós somos números, pero essa é uma coisa que também é interessante na forma com que se comunicam com os dados, que têm que ver com a forma em que particularizam, ao mesmo tempo que generalizam a visualização, porque utilizam os dados para hacer suas demandas e protestos e reformas e todos esses exemplos que disse. Então, comparto essas duas frases, uma de Geraldina e outra do Feminist Data Manifest. Uno disse, nenhum número é adequado porque não se trata de números, se trata de vidas. E também nos negamos a entender os dados como algo incorpóreo e, por lo tanto, desumanizado e desparticularizado. Por fim, então, o próximo aqui, alguns... Bueno, essa é a equipe, somos uma equipe bem grande, também temos muitos colaboradores, pessoas e grupos que estão com nós outras em conversação para pensar o uso de dados contra o feminicídio. E é isso, é o último. Graças e, bueno, podem ver outras publicações e o que busquen, o que apresentei, tudo está aí no enlace que Natália compartilhou. Gracias. Muchas gracias, Alessandra. Es súper interesante todo lo que mostraste. Tenemos algunas preguntas. Voy a revisar el chat. Bien, bueno, como les decía, tienen a disposición el enlace que compartimos con la información del proyecto de Alessandra. Arranco con una primera pregunta y voy sumando una para cada una. En principio, a Angelina, Mónica Velasco señalaba que no todas las muertes violentas, no se hacía referencia a esta idea que vos planteabas, Angelina, de Mónica Velasco, no, claro, es la que me compartió la pregunta. Bueno, alguien del chat señaló esta pregunta, ¿no? De que, bueno, que no todas las muertes violentas son homicidios, efectivamente. Entonces yo ahí me preguntaba respecto de este comentario, si en estos gráficos que vos nos compartías, Angie, estaban incluidos, por ejemplo, suicidios, o qué incluye en realidad esa categoría de muertes violentas.
Bárbaro, está buenísima la pregunta porque por ahí en lo cortito de la presentación era difícil hacer todas las aclaraciones metodológicas. Nosotros en Santa Fe lo que hacemos en el registro es utilizar el concepto de muerte violenta e intencional, no el concepto de homicidio como se suele utilizar en otras jurisdicciones. Entonces es un poquito más amplio, muerte violenta e intencional, por ahí también se incluyen, por ejemplo, homicidios preterintencionales. Entonces no es, yo hoy decía muertes violentas, y tenía que decir muertes violentas intencionales, porque muertes violentas es otra categoría, es muchísimo más amplia, pero utilizamos eso, muerte violenta e intencional. Cuando hemos tenido que comparar, por ejemplo, hemos hecho trabajos de comparación de casos o informes conjuntos con UFEM o con Provincia de Buenos Aires, hemos adaptado esto, porque en realidad son poquitas las diferencias, y hemos utilizado la categoría de homicidio para que sea comparable exactamente con otras provincias. Eh, de todas maneras, en esta presentación no entran ni suicidios, ni muertes dudosas, o sea, entran muertes violentas e intencionales. Genial, bárbara, Angelina, gracias por la presión. Rosalía había hecho la pregunta. Bien. A mí me parece súper interesante el trabajo que hacen en Santa Fe, el trabajo que hace tu equipo, y es realmente difícil poder, bueno, construir esto que hoy planteaba Claudia, ¿no? Construir un conjunto de decisiones, ¿no? Ponerse de acuerdo y llevar adelante estos intentos, sobre todo desde una institución gubernamental o bueno, desde el Poder Judicial, que siempre hay que tener muchos recaudos, que siempre la vista está puesta ahí, porque obviamente tienen el poder de la clasificación, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí hay una demanda mucho mayor. Eh, y entonces, una de las preguntas que aparecían era cuál fue el desafío mayor a la hora de generar una clasificación que sea en contexto de criminalidad organizada y otra que sumo yo, que es cuál es de estos subcontextos que vos mencionabas, cuál es el que más le llamó la atención y por qué. Digo, cuál es aquello que era inesperado, que le resultó algo novedoso dentro de este marco que ya de por sí es un tanto extraordinario, sobre todo para Argentina, ¿no? Para la realidad argentina. Sí. En relación a la categoría general de criminalidad organizada, me parece que lo que sucede, bueno, un poco como lo comentaba recién, pero es que son diversos tipos de muertes violentas y el desafío es en realidad porque si bien, como comentábamos, el legajo fiscal es una fuente privilegiada, también tiene sus limitaciones para esto, y una cosa es la investigación del hecho y otra cosa es toda la investigación del contexto de la muerte, entonces quizás en eso hay ciertas limitaciones según si la jurisdicción que investiga, qué tipo de fiscalía, si es la fiscalía especializada, homicidios o no, hay fiscales, mujeres con otra perspectiva de género, bueno, hay muchísimas cuestiones ahí a tener en cuenta a la hora de generar este dato. Y en relación a los subcontextos, hay varias cuestiones como para pensar y que nos fueron llamando la atención, pero eh, uno de los que habíamos comentado, primero esta idea de, que se les había comentado muy por arriba, que son los ataques a personas aleatorias para demostrar poder en el territorio. Es muy difícil construir ese dato, pero realmente hubo casos muy puntuales, que son todos en la ciudad de Rosario, de mujeres que realmente estaban paradas en un lugar y no fueron asesinadas por error, no es que el disparo iba hacia otro lugar, fueron mujeres que las eligieron eh, puntualmente para demostrar a otra banda o a otro o algún lugar de poder que en ese lugar tal organización o tal grupo tiene más poder o tiene un lugar en el territorio más anclado. Y no nos fue tan fácil construir este número o esta clasificación, pero bueno, llegó un momento que viendo que había un patrón, que había realmente muertes que tenían esta particularidad y estaban investigadas en esa línea, o sea, realmente estaban muy investigados los contextos, llegamos a eso. Y por otro lado, lo último, pero bueno, me parece que también es como un punto que nos queda ahí como para problematizar y para seguir investigando, que son el primer contexto del que hablé, que son las mujeres que ocupan lugares dentro de las asociaciones.
que esos lugares, también ahí son 43 víctimas hasta el momento, lamentablemente, pero son muy diversos estos lugares, pero en general son de absoluta subordinación, hay casos que están al límite de la trata de personas, hay todo tipo de violencias hacia adentro de estas organizaciones que me parece eh, que también agrupar todo esto en un solo núcleo de casos también es un poco injusto, pensando en los casos y, bueno, no sé si te respondí un poco a lo que me habías Sí, preguntado. perfecto. Sumo una pregunta más para vos, Angelina, y pasamos a Dale. las siguientes. Eh, Juan te consulta si pudieron detectar algún cambio de paradigma a la hora de abordar las investigaciones penales por parte de los fiscales en Rosario, que eso impacte, digamos, en el registro o en el subregistro de este tipo de crímenes. Mm. Em, yo creo que la investigación fiscal, desde ya que impacta en la cuantificación y en la medición, y el tipo de investigación, en la calidad de la investigación, em, pero me parece que en el caso del contexto de criminalidad organizada, no sé si es no sé si es la manera de investigar lo que impacta verdaderamente en el número, sino que me parece que realmente hay un fenómeno que está sucediendo. Eh, Teniendo en cuenta que para realizar este registro se vieron todos los legajos que, si bien pueden estar más o menos o mejor investigados claramente, como lo dije recién, eh, en un legajo fiscal suele haber cierta información básica que existe porque es una obligación. Entonces me parece que si no entran dentro de la categoría, creo que tiene más que ver con la dinámica violenta que con la investigación. En principio, lo estoy diciendo como muy ampliamente y pensándolo en voz alta, pero me parece que tiene más que ver con eso. Pero bueno, desde ya que que en los últimos años ha habido otro tipo de investigación de este tipo de casos, a diferencia de los años anteriores, claramente. Bárbaro. Bueno, Angelina, muchas gracias por tus No, respuestas. gracias a Tenemos ustedes. tenemos una pregunta para Ángela Ollandi. Ángela, hablabas de los efectos que tenía la clasificación del femicidio como delito autónomo o como agravante, y que tenía un impacto en la construcción de las estadísticas. Bueno, si nos podías contar un poquito más sobre ese tipo de efecto diferenciado. Bueno, voy a tratar de ser clara. Por ejemplo, enfocando en Argentina, cuando en un país es un delito autónomo, hay cierta simplicidad, aunque sabemos que cada país tiene su propia realidad dependiendo del tipo de instituciones. Siempre estoy hablando de estadísticas oficiales, ¿no? Pero básicamente lo que habría que incluir para empezar una estadística es todos los casos que el sistema registró como feminicidio o femicidio, ¿no? Pensando algún sistema, hoy entiendo que la gran mayoría de los países están informatizados, en los países en que son agravantes, es un agravante, hay que salir a buscar los casos, perdón la expresión, pero es un poco así como hablamos quienes trabajamos en esos casos, en otras categorías. En principio, la categoría más clara es la de homicidio, con todo, en el caso de Argentina, como la estadística habla de homicidios por razones de género, exista o no imputación formal que hable de feminicidio, todo tipo de homicidios con cualquiera de sus agravantes es ahí donde hay que ir a buscar los hechos y hay que empezar a buscar los indicadores objetivos que permiten definir qué es un femicidio. Por ejemplo, que la persona imputada sea pareja o expareja o familiar, que existan determinados contextos, ¿no? En el caso de Argentina y siguiendo el protocolo latinoamericano de investigación de homicidios por razones de género, contextos de prostitución, trata de personas, en el caso de ciertas vulnerabilidades, determinados elementos de la escena del crimen, es decir, no quiero alargarme, pero esa sería la principal diferencia. Y sí me parece importante, por alguna de las cosas que se estuvieron diciendo después, tener en cuenta estos elementos a la hora
de mirar y hacer lecturas sobre la realidad, por ejemplo, regional o mundial, algo que está bastante ausente cuando se miran informes globales o regionales. Me parece que en relación a lo que, y conectando con lo que decía recién la expositora de Brasil, más que mirar los números, es importante mirar los números en relación con las propias definiciones de femicidio que se usan en cada caso. Y después la otra cosa, no me quiero ir por las ramas, pero sí dejarlo picando, me parece que es cuál es la relación y cuál es la vinculación y la tensión entre la estadística oficial y la estadística del activismo, ¿no? Me parece que si bien siempre existe cierta confrontación o disputa, es muy productiva esa tensión para, para lo que más nos interesa, que es avanzar hacia la prevención y la reducción de la violencia de género. Bárbaro, genial, Ángela. La verdad que sí, que es una pregunta súper interesante, la de, la de pensar de manera articulada esas dos producciones, ¿no? A veces el límite es bastante difuso. Muchas activistas sabemos que luego terminan trabajando para organismos de gobierno y llevan consigo toda su trayectoria. Bueno, cómo se pone en tensión cuando uno se posiciona de un lado o del otro. Me parece que es re interesante. Natalia, recién Yo alguien en los comentarios, perdón, que me sí. hizo una aclaración que sí, yo no puse y que sí, que el imputado sea varón, ¿no? Esa también es determinante, ¿no? Y, Sí. y algo muy, bueno, no me quiero por las ramas, pero me encantó de la exposición de Rosario cuando se introduce el tema de qué pasa con las averiguaciones de causal de muerte, que es un universo bastante grande de casos bueno, que en principio están excluidos de la estadística oficial, salvo que en el transcurso de la investigación esto cambie, ¿no? Pero que muchas veces sí están en la estadística no oficial, ¿no? Tenemos muchos ejemplos y casos para comentar en otro webinar. Sí, también pensaba este comentario que decía Rosalía sobre pensar qué tipo, cuando hablamos de muertes violentas, qué tipos, de qué tipos estamos hablando, y uno supone que quedarían afuera suicidios, pero también tenemos casos de suicidios, feminicidios, ¿no? Que también escasamente abordados, pero un tema súper relevante. La última intervención nos extendimos bastante, pero la verdad es que fueron grandes exposiciones, súper interesantes, muy llevaderas. Eh, Retomando lo que planteaba Claudia, esta idea, ¿no? de la construcción de una medición o de un instrumento de medición, no necesariamente es un proceso armonioso, sino lo interesante ahí es ver, bueno, qué negociaciones, qué acuerdos, qué disputas, qué tensiones se ponen en juego a la hora de generar una medición, para la redundancia. Yo quería conectar esa idea con esto que planteaba Alessandra del activismo de datos eh, y en relación a los usos que ella planteaba de los datos del activismo, me pareció súper interesante. ¿Con quiénes discute? Digo, ustedes dentro de este grupo de investigación, ¿pudieron definir algún actor? Digo, ¿con quién discute ese activismo de datos? ¿Con el Estado como como una organización más abstracta? ¿O hay algún otro actor social, digamos, que se vuelve un interlocutor central para quienes construyen contradatos, si se quiere? Ah, sí, lo que tenemos observado es el Estado es usualmente, hablamos como de una relación de un proceso de ausencia de datos, Ujú. cuando, o sea, los datos pueden existir, pero tal vez no sean publicados de una manera transparente, o tal vez no sean desagregados, o tal vez sean mal recolectados en general. Entonces hay esa relación de ausencia de datos en la mayoría de los casos, o sea, está muy aparente. Por ejemplo, no sé ese año, pero el año pasado me acuerdo que Argentina tenía ya la publicación de los datos, pero no tenía esos datos desagregados nacionalmente. Brasil hasta hoy no tiene los datos, o sea, los estados brasileños recolectan los casos de feminicidio. El Estado brasileño no disponibiliza esses dados, pero uma organização do terceiro setor, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em contato com os governos estaduais,
hace la recompilación de esos datos y los publica. Entonces es una organización del tercer sector en el final publicando los datos. Entonces hay esa tensión muy aparente en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica. La verdad me preocupa mucho, y hablando de ese Masuro también, ahora estamos escribiendo el libro sobre estudios feministas de seguridad desde América Latina. También en Estados Unidos, también en Canadá, es el continente americano en general. Tenemos que tener mucho cuidado con no estereotipicar la violencia de género diciendo que es algo de Latinoamérica, porque sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay estados con 3 feminicidios por día, por ejemplo. Entonces también son locales violentos para las mujeres. Pero respondiendo a tu pregunta, hay esa tensión de la ausencia de datos y de lo que llamamos la producción, entendemos como la producción, porque tiene esa idea de trabajo por trás, no solamente la recolecta, pero también la categorización, pero también el uso político de los datos. Chamamos de produção de contradados, então utilizamos essa palavra contradados para hacer essa referência em relação ao poder estatal, porque de verdade que o ator principal com que as activistas estão em contato, fazendo na produção de contradados e se opondo, e também construindo muitas vezes, hay muitas activistas que estão em contato com os governos para recoletar com os governos os dados, es en relación al gobierno, a los gobiernos nacionales o estatales muchas veces. Entonces, Bárbaro, sí, creo que sí. Lisandra, muchas gracias. Voy a cerrar con algo que me parece que fue muy interesante, estos intercambios, un punto dentro de tantos, algo que dijo Alessandra, ¿no? Esta idea de que el activismo propone humanizar los recuentos, ¿no? Esto de no somos solo un número, pero sin embargo necesitamos de esos números. Y ahí sumo algo a la exposición de Claudia, y es que, bueno, evidentemente la sociología de la cuantificación, podríamos agregarle un punto a eso y empezar a pensar el vínculo entre las emociones y la cuantificación, ¿no? Creo que ahí se abriría también una linda dimensión de análisis eh, para seguir pensando y abordando, eh, sobre todo porque, bueno, la carga emocional que implica, no solo para las víctimas, para las familias, sino también para las activistas eh, que realizan esa tarea de cuantificar. Así que bueno, con esto quería cerrar. Quiero agradecerles enormemente a las expositoras, a todas las personas que se quedaron hasta el final, que participaron, y también comentarles que el video va a quedar grabado, se va a subir al canal de YouTube de la red Amazuru. Se lo vamos a enviar a quienes se registraron a través de sus correos. Contamos con sus correos, así que se los vamos a hacer llegar. Y bueno, y también los invitamos a que se sumen a esta red que esperamos que siga creciendo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido hoy este momento con nosotras. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por organizar el espacio. Hasta luego. Chao, gracias.